Hoy se cumplen 10 años de su muerte y lo seguimos extrañando. Es que todos los periodistas argentinos le debemos mucho a Tomás Eloy Martínez. Somos Salieris de Tomás. Es como nuestro santo protector de la búsqueda de la verdad con rigurosidad, independencia y belleza. Santo Tomás del periodismo, ¿no? Tomás Eloy fue uno de los más grandes periodistas argentinos y uno de los escritores más potentes y extraordinarios que dio esta tierra. Me gusta recordarlo como alguien para el que nada que tuviera que ver con la palabra le era ajeno. O recordarlo como ese tucumano que empezó en la Gaceta y consumó el maravilloso casamiento entre el periodismo y la literatura. Los unió hasta que la muerte los separe. Bendijo con su talento la crónica pura y dura y la ficción. Utilizó como nadie los instrumentos más poéticos para contar las verdades más profundas. No debería permitirse ejercer el periodismo a quien no haya leído Lugar común, la muerte. Ese texto es un ejemplo emblemático del nuevo periodismo argentino, escrito con precisión de cirujano en la información y con la magia de un novelista en el relato. Noticias certeras e imaginación como dos caras de la misma moneda del talento. Comparto con Jorge Fernández Díaz, con quien Tomás conversó hasta sus últimas horas, que la novela de Perón y Santa Evita conforman la mejor historia mítica del peronismo jamás escrita. El texto sobre el general cumple 35 años y primero apareció como folletín en El Periodista de Buenos Aires, de Andrés Cassioli, que dirigía Carlos Gavetta y en donde pude trabajar e intercambiar algunas pocas charlas con Tomás. Y Santa Evita cumple 25 años y además es la novela argentina más traducida de todos los tiempos. Tomás, que nunca fue peronista, entrevistó por primera vez a Perón en 1966. Confesó que afrontó esa charla con el desasosiego y el entusiasmo de quien advierte por primera vez que el secreto viento de la historia está pasando ante sus ojos. Tomás Eloy fue el que le dio el primer empujón a la gloriosa literatura de Gabriel García Márquez. El propio Gabo, su amigo de siempre, lo reconoció muchas veces. Hoy seguramente estarán hablando de literatura y política en alguna nube del paraíso con forma de biblioteca, tomando un café entre dos periodistas. Gabo en su momento dijo que Tomás Eloy tuvo el coraje y la visión de ponerlo en la tapa de primera plana y elogiar a 100 años de soledad pese a que nadie lo conocía. Cuando García Márquez ganó el premio Nobel, dijo que ese dinero lo iba a invertir para sacar un nuevo tipo de diario latinoamericano que se iba a llamar El Otro, y llamó a Tomás Eloy para que lo dirigiera. Sabía que era un ebanista del abecedario. Pocos saben que a los 14 años ganó un concurso de poesía y que empezó escribiendo noticias con letras móviles en un pizarrón que se colocaba en la puerta del diario. Eran los Twitter de aquella época, pero solo los podía leer el que pasaba caminando por la vereda. Después ascendió y fue corrector de pruebas, y eso lo entrenó para buscar la pureza del lenguaje. Con el tiempo escribió hasta guiones para cine. Su primera crónica política fue el día que la convención del radicalismo proclamó candidato a presidente a don Arturo Frondizi, que con su mente privilegiada y su desarrollismo quedó un poco enganchada en el corazón de Tomás. Columnista de La Nación hasta el final, también publicó sus destrezas luminosas en El País, en el New York Times. Fue el primer director periodístico de Telenoche. Tomás es todo esto que le cuento y mucho más que un orgullo ético de la creatividad para ejercer el oficio de las letras. Fue perseguido por ser un inclaudicable combatiente de la libertad. Tuvo que exiliarse porque la AAA lo había amenazado de muerte. Una vez lo esperaban en la puerta de un bar para acribillarlo. Tomás llamó a varios cronistas amigos para que cubrieran su propio crimen. La presencia de los colegas hizo que los asesinos enviados por José López Rega huyeran espantados. Su relato periodístico, La Pasión según Trelew, al más puro estilo nazi, fue quemado durante la dictadura en una plaza de Córdoba por el Führer criollo Luciano Benjamín Menéndez.
Después fue incorporado como prueba al expediente de la causa que investiga aquella masacre. Hasta avanzada la democracia, Tomás tuvo que enfrentar un juicio por calumnias e injurias que le hizo el Mussolini tucumano Antonio Domingo Bussi. Finalmente la justicia le dio la razón a Tomás como correspondía. En el discurso de apertura de la Feria del Libro del año 2006, Tomás Eloy fue muy duro e irónico con el presidente Néstor Kirchner. La presencia de un jefe de Estado en un acto como este es insustituible, dijo con mucha ironía desde el escenario, y después propuso crear otra vez el país, pero a partir de los libros. Sarmientinamente sugirió apagar con civilización los fuegos de la barbarie pasada. Y dijo que con el poder iletrado es imposible dialogar. Estaba Néstor Kirchner ahí al frente, ¿eh? Con el poder iletrado es imposible dialogar. Solo hay órdenes, subordinación y monosílabos. Estamos transitando momentos difíciles para ejercer el periodismo independiente y las profundas convicciones de Tomás Eloy Martínez nos pueden servir como estandarte. Él escribió que el periodismo no tiene por qué conciliar con nada ni con nadie. Su misión es en eso idéntica a la del artista: revelar los abismos y las luces más secretas del hombre, agitar las aguas, estimular la imaginación, provocar el cambio, luchar sin sosiego para que las perezas y los conformismos que adormecen la inteligencia sean derribados con el mismo estrépito liberador que hace 3 milenios hizo caer las murallas de Jericó. Si el periodista concilia, decía Tomás, si tranza con el poder, si se vuelve cómplice de la mentira y de la injusticia, no solo está traicionándose a sí mismo, traiciona sobre todo la fe que el lector ha puesto en él y con eso destroza el mejor argumento de su legitimidad y el único escudo de su fortaleza. En estos tiempos de cólera contra el periodismo vale la pena recordar lo que dijo cuando agradeció el premio Ortega y Gasset en España. Aunque a la palabra se le impongan cerrojos y diques, se seguirá abriendo paso como el agua, fortalecida por la adversidad. Tomás Eloy Martínez no había cumplido 10 años cuando se escapó de su casa para ver un circo sin el permiso de sus padres. Como castigo, lo encerraron en una habitación y él allí escribió su primer cuento. Se trataba de un chico que se metía en una estampilla para poder viajar. Así, con fantasía e imaginación típica del realismo mágico, escapó de aquel encierro. Desde ese día empezó a viajar por países, por ideas y por mujeres. Y logró transformarse en un torrente cultural que se metió en el corazón y en la mente de los lectores. Desde ese día se convirtió en estampilla para siempre y nunca más paró, pese a que 3 tipos de cáncer distintos, de malditos cánceres, intentaron borrarlo de la faz de las letras. Tomás elevó la crónica a la categoría de bella arte. Instaló el concepto de ficciones verdaderas para hacer más cierto el periodismo y más hermosa la escritura. Era el mejor de todos nosotros, dijo García Márquez. Sergio Ramírez lo definió así: escritor hasta el último aliento, siguió adelante tratando de terminar su novela sobre el Olimpo, dictándola cuando ya no pudo con los dedos, sin dejarse nunca amedrentar por la muerte. A ese lugar común, la muerte, Tomás dijo que la iba a esperar con los ojos bien abiertos para saber qué hay del otro lado. Fue fiel a uno de los grandes consejos para los colegas en ciernes: preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar, verbos capitales del periodismo. Carlos Fuentes, lo despidió diciendo una genialidad como suele ser su costumbre: Tomás, como pocos, nos acercó a la verdad, huidiza, interminable, como la libertad misma. Tomás Eloy Martínez, a 10 años de su muerte, cada día lo extrañamos más. Yo creo que todo nace del momento en que mi mujer me convence de que ¿por qué tengo tanto miedo a Evita?